Buenas tardes, comenzamos el vídeo de hoy continuando con la explicación de este libro mío, Libertad o Tiranía, y como todos los días y en todos los vídeos, empalmándolo en la situación en la que lo dejamos el día pasado. En el vídeo pasado veíamos a Churchill completamente feliz, después de haber recibido el regalo más grande que políticamente podía ambicionar, que era ser ministro de Hacienda del gobierno, generalmente el número 2 del gobierno británico, considerado generalmente así como el más importante después del primer ministro, y por otra parte encantado de dar unos discursos presupuestarios que, como siempre en todos sus discursos parlamentarios, eran la atracción de todo el mundo. Bien, lo vamos a dejar ahí hoy porque vamos a comentar algunas cosas de Churchill sin pasar de situación política y teniéndolo, como digo, en esa situación de gloria para él de ministro de Hacienda. Una de las características más importantes de Churchill, que lo hemos comentado ya en vídeos pasados, era su amor a la literatura y su pasión por la literatura y por escribir. Lo había hecho toda la vida. Ya comentábamos en los primeros vídeos que ya al principio, cuando tenía 25 o 26 años, ya ganó una fortuna con los libros que escribió y las conferencias que dio. Fortuna que luego se la gastó en la vida política. Pero siempre, permanentemente, en cualquier momento ha estado Churchill, además de la vida política, escribiendo. Fundamentalmente escribía cuestiones históricas. Novela solamente hizo una, pero era historia, la historia de su padre, la historia de distintos ejércitos. Era la cuestión histórica lo que más le preocupaba. Pues bien, ahora también, siendo ministro de Hacienda, con todo el cargo de la carga de trabajo que eso conlleva, siguió escribiendo y escribiendo historia. Durante su estancia en el Ministerio de Hacienda completó el tercer tomo de las Memorias de Guerra de la Primera Guerra Mundial. Hizo también las 450 o 500 páginas de un libro que intentaba contar lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, el desenlace histórico que tuvo para Europa. Y además también empezó un tercer libro que era una especie de autobiografía de sus primeros años, Mi vida joven, donde contaba sus primeros años desde sus primeras correrías personales hasta que ingresó en el Partido Liberal. Pues bien, toda esa carga de trabajo la hacía simultáneamente a esos discursos que hacía siendo ministro de Hacienda y al mismo tiempo al desempeño de su función como ministro de Hacienda. Y esto es importante subrayarlo porque es una de las características fundamentales de Churchill que ya le viene acompañando de toda la vida y le va a acompañar durante toda su vida. La literatura, el escribir, pero además con una particularidad que quiero comentar hoy porque es muy curiosa. Realmente hacía ya mucho tiempo que Churchill no escribía, sino que dictaba, que son cosas distintas. Dictaba a una o dos secretarias que tenía y dictaba sobre los trabajos que le habían preparado historiadores importantes, que tenía contratados, 2 o 3 historiadores, que le hacían, por así decir, el trabajo de campo histórico, incluso algunos le hacían las primeras redacciones. Lógicamente esas redacciones las daba el toque particular, quitaba lo que quería, ponía lo que le daba la gana y terminaba por poner su impronta y su sello. Pero es dictar, no es escribir, como otros escritores, o como la mayor parte de los escritores hacían entonces, y también ahora, que es sentarse solitariamente contra unas cuartillas y poner lo que piensan. No, Churchill dictaba, y es más, dictaba dando paseos por su casa, porque le gustaba más hablar que escribir. Pero esa situación hacía que prácticamente su escritura fuera el fruto de una industria de 4 o 5 personas, donde ciertamente ganaba mucho con la literatura, pero también tenía muchos gastos, porque tenía una nómina de 4 o 5 personas que pagar. Esta es una característica importante que quería subrayarlo, porque eso denota la forma de ser y además el estilo particular. Eso no quita en absoluto para la autoría de sus libros, donde su impronta y su sello personal y su estilo estaba por todas partes, pero es preciso reconocer que se basaba en trabajos previos que habían hecho historiadores importantes para hacer el trabajo que él no quería hacer o no tenía tiempo para hacer. Bien, este es el Churchill, ministro de Hacienda, que, como digo, se encuentra en la gloria después de haber superado ese bache de hace 2 o 3 años cuando dejó de ser ministro y dejó de ser también diputado. Ahora volvía con fuerza después de haber hecho también ese tránsito tan curioso, otra vez cambiar de partido en 20 años, volver a pasar del Partido Liberal al Partido Conservador y encontrarse, como digo, como ministro de Hacienda, escribiendo y con plenitud y con un futuro muy prometedor por delante. Porque ya se empezaba a especular si podía ser el próximo primer ministro, porque tenía una edad muy adecuada, 54 años, había sido 7 veces ya ministro, tenía experiencia más que sobrada y se rumoreaba que podía ser ya el próximo primer ministro. Pues bien, aquí lo dejamos y con Churchill continuaremos al día siguiente en este punto. Vamos a hablar un poco de cómo estaba Hitler en ese momento.
Hitler estaba, después de ese juicio tan rocambolesco que tuvo después del golpe de Estado, estaba, no voy a decir que feliz, pero estaba contento en la prisión, que para él era casi como un hotel de lujo. Un hotel, y como decíamos en el vídeo pasado, era una especie de universidad pagada por el Estado. Ahí se dedicaba a leer, a recibir gente, a escribir, y también a escribir un libro que escribió, que tampoco lo escribió curiosamente, que era Mi lucha, que lo hizo estando en la prisión. Y también, curiosamente, como Churchill, sin que esto tenga nada que ver ni suponga ningún parecido, porque no lo había en ningún momento con Churchill, pero también es un libro que no escribió, sino que dictó en la prisión. Y lo dictó a su chofer, que estaba también preso como él, y cuando terminó con su chofer, a uno de sus colaboradores más próximos, terminó por dictarle, y ese libro se publicó en el año 1925. Se llama Mi lucha. Era un libro donde contaba sus experiencias, pero sobre todo donde contaba su obsesión y lo que pensaba hacer en el futuro, que era una lucha a muerte feroz contra el comunismo. Hitler pensaba, y en ese libro lo ponía con toda claridad, que si el comunismo entrase en Alemania sería el fin, que había que luchar con todas las fuerzas contra el comunismo judío y que el comunismo judío representaba el fin de la sociedad occidental cristiana y que Alemania, su destino histórico, era destruir el comunismo. Bueno, pues eso lo decía en el libro, que lo escribió en la cárcel y que lo dictó, mejor dicho, en la cárcel y que se publicó en el año 1925. Pero bien, continuemos un poco con Hitler. Le condenaron a 5 años, pero salió al cabo de un año. Le dejaron en libertad provisional y ya empezó a dar discursos muy sonados y sobre todo se empezó a reorganizar su partido. Mientras él estaba en la cárcel, el movimiento nacionalista se dispersó. Hitler lo contemplaba con alegría, como viendo en su ausencia aquello era un desastre, que nadie se ponía de acuerdo, y cuando salió de la cárcel empezó otra vez a reorganizarlo y empezó a darle fuerza y a subirlo otra vez con la fuerza de su palabra y con las otras fuerzas que comentábamos hace también unos días. Bien, una de las características fundamentales de este nuevo movimiento que él montó, el nuevo Partido Socialista de los Trabajadores Alemanes, era, como comentábamos en el vídeo anterior, que había tomado la determinación de no emplear ya la fuerza, sino emplear el sistema democrático. Es decir, había empleado la determinación de intentar conseguir el poder por medio del sistema democrático, por la fuerza de los votos, no por otra cosa. Esa fue una estrategia que algunos de sus compañeros no la entendieron, pero él la tuvo firme desde un principio y la llevó a cabo hasta el final. Pues bien, dentro de esa estrategia se planteaba en su partido una cuestión de fondo muy importante, y era que ¿qué era más importante? Si el líder o la doctrina del partido, o el programa del partido. Y eso Hitler lo zanjó de una manera fulminante y de una vez para siempre. Hitler dijo que lo verdaderamente importante era el líder, que la doctrina es lo que dijera el líder, y se acabó. No había eso era un dogma sagrado, no había nada que discutir. Y con ese tipo de planteamiento totalitario, absolutamente donde lo que él dijera era, por así decir, como se dice vulgarmente, lo que iba a misa, lo que tenía que ser para el partido, con eso funcionó y con eso fue subiendo el partido, y por cierto, eso es lo que empleó durante toda su vida. En su partido no había democracia, lo que él decía era lo que había que hacer, y la doctrina era lo que él pensaba y en cada momento. Podía pensar lo que pensase. Luego, por otra parte, se dio una circunstancia importante que es preciso subrayar, y con esto termino por hoy, y es que en aquella época Alemania se rehizo, la situación económica mejoró, el régimen, por lo tanto, se estabilizó, se consolidó, la República de Weimar parecía estabilizarse, porque la situación económica se mejoró y por lo tanto parecía que iba a subir para arriba. Ciertamente eso hubiera ido en contra de Hitler, pero había una situación económica muy curiosa en aquel momento en la que Hitler y otros confiaban en que podía terminar por darle la razón a ello, y es lo siguiente. Esa buena situación alemana estaba fundamentada en un triángulo financiero que funcionó después de la Primera Guerra Mundial, que consistía en lo siguiente. Había dinero norteamericano que iba a Alemania para que Alemania pudiera pagar las reparaciones de guerra a Francia y Francia a su vez pudiera pagar los créditos a Estados Unidos. Ese triángulo financiero entre Nueva York, París y Berlín funcionó y fue lo que estaba haciendo subir a la República de Weimar. Pero ese triángulo financiero tenía un punto débil, o por lo menos un punto crítico, y es que todo partía del dinero norteamericano, que como digo, iba a Berlín, Berlín pagaba con eso a Francia y Francia pagaba las deudas con Estados Unidos. Pero si una parte de ese triángulo se rompía, todo podía caerse. Y esa parte débil era Estados Unidos, y en eso confiaban muchos de los que apoyaban a Hitler en ese momento, que ese triángulo se rompiese y viniese la miseria para Alemania. Eso lo comentaremos el próximo día. Hoy dejamos a Hitler con su nuevo partido ya constituido, con la doctrina del líder como razón suprema y con una situación buena en Alemania, pero esperando que esa situación cambiase. Con esto continuaremos. Hoy por hoy suficiente. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo vídeo.